Habría que aprovechar y grabar todo lo que se pudiese grabar en un solo día. Hello, Bookitters, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como podéis ver por el título, vamos a recuperar una vieja sección. Muchos de vosotros no sabréis qué sección os hablo, pero es que el otro día recibí un mensaje, un comentario de uno de vosotros diciéndome que al ver que yo leía en inglés, a ver si podía hacer un vídeo recomendando libros en inglés para leer. Y me acordé de esta sección que yo tenía ya desde hace años, cuando justo empecé el canal, que era Leemos en inglés. Y es que cuando yo empecé a leer en inglés, lo que quería hacer era fomentar o, en cierta manera, animaros a vosotros también a leer en inglés, ya que no voy a quitarle el trabajo a los autores nacionales, pero muchos de los libros que se traen están comprados, o sea, se compran los derechos, se traducen y se venden aquí. Y hoy en día, con cómo está toda la economía, también es muy fácil leer en inglés en el sentido económico, ya que los libros en inglés cuestan bastante menos. Y ese era uno de los motivos, además, por el que yo quería leer, sobre todo a nivel de académico, mejorar mi vocabulario en inglés. Un reto para mí personalmente leer en inglés y demás, pues también si podía gastarme menos dinero en muchos de los libros que quería leer, ¿por qué no? Así que me embarqué en este viaje, esa serie no tuvo mucho éxito y acabé abandonándola, pero yo no dejé de leer los libros en inglés. De hecho, muchos de vosotros lo sabréis, los que llevéis tiempo conmigo, veréis que en los grab-ups aparecen libros en inglés, aparecen libros que tienen traducción, aparecen libros que no tienen traducción todavía, hay reseñas de libros que yo he leído en inglés primero para luego traeros al canal, como puede ser las reseñas de Fourth Wing y de Iron Flame o de Alas de Sangre y Alas de Hierro. Todos esos libros yo los he ido leyendo en inglés y gracias a ese comentario me apetecía muchísimo recuperar esta sección. Así que leemos en inglés y qué mejor forma de reempezar esta serie que con libros fáciles para empezar a leer en inglés. Ya sé que es como muy cliché, o sea, mucha gente lo que le interesará sobre todo es eso, es libros que pueda leer en inglés, que sean fáciles para comenzar, para tal y para cual. Así que lo primero que voy a hacer es daros una explicación de mi nivel, dónde estoy yo en esto. Oficialmente tengo un B2, me quedé a, que es un first, me quedé a 1 punto, 2 puntos de conseguir el nivel advanced, que creo que no te lo dan aunque consigas ese nivel, sino que simplemente es que tienes un first con nivel advanced, que es el C1. Pero bueno, el caso es que yo tengo buen nivel de inglés. No voy a ir con falsa modestia, tengo un buen nivel de inglés, hablo fluido en inglés, me puedo comunicar perfectamente. He trabajado en el laboratorio con personas internacionales y nos hemos comunicado en inglés. Básicamente no tengo ningún problema para comunicarme en inglés, veo vídeos de YouTube en inglés, todo mucho en inglés. O sea, si tuviese que decir hoy en día, a pesar de ser vasca, diría que mi segunda lengua sería el inglés antes que el euskera, ya que he hablado recientemente, en los últimos años, mucho más en inglés que en euskera. Pero bueno, hasta ese nivel, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, ¿cuáles pueden ser libros que yo recomiende para empezar en inglés y que no fueron con los que yo empecé? Aquí tenemos mi balda de libros en inglés de romántica contemporánea, básicamente, y es que yo recomiendo empezar con romántica contemporánea, ya que es vocabulario del día a día, prácticamente. Entonces, es muy fácil leer este tipo de libros y sobre todo entender las palabras. Las que no entendamos por contextualización, simple y llanamente leyendo el resto que sí entendemos y porque no hay tecnicismos. Pero hay excepciones y es que yo no os recomendaría empezar a leer en inglés si tenéis un nivel B1 o B2 con, por ejemplo, los libros de Ali Hazelwood. ¿Por qué? Pues porque Ali Hazelwood trata temas de ciencia. Entonces, para mí es muy fácil leerlos porque, como ya os he dicho hace un momento, yo he trabajado en un laboratorio y he trabajado en un laboratorio con gente de otros países. Por lo tanto, he trabajado en un laboratorio en inglés. Así que muchos de los términos que ocurren aquí en las novelas de Ali los conozco. Por ejemplo, sonicar, que ocurre en La hipótesis del amor, que ese lo tengo en castellano, por cierto. Pero bueno, todos los demás que han ido sacando yo los he ido leyendo en inglés y para mí es una lectura bastante fácil y bastante ligera porque, lo dicho, yo entiendo los tecnicismos, pero si no sois científicos y no trabajáis en un laboratorio, mi recomendación para empezar a leer en inglés sería Elena Armas. De Elena Armas yo tengo los 3 libros que veis aquí, que son The Spanish Love Deception o Farsa de amor a la española, The American Roommate Experiment o Experimento de amor en Nueva York y The Long Game, que no me acuerdo la traducción, os lo pondré escrito por aquí.
El caso es que estos son los 3 libros que ha sacado de momento Elena Armas y viene uno para la víspera de mi cumpleaños. Viene el siguiente que iba a ser The Shortlist, que iba a ser la continuación de este y le han cambiado el nombre. También os pondré la portada por aquí, no os preocupéis. O sea, toda la información la estaréis viendo en pantalla. El caso es que para mí Elena Armas es muy fácil de leer. Es una escritora española y por lo tanto yo creo que al final eso favorece el que la comprensión sea más fácil, ya que no es nativa americana, por lo tanto no va a hablar con unas palabras mucho más nativoamericanas. O sea, por ejemplo, acabo de leer otro libro en inglés que no tiene traducción, que tenía muchísimas palabras que eran típicas de personas americanas y además con un lenguaje muy técnico sobre cowboys, pero bueno, ya hablaremos más de ese si os interesa este tipo de vídeos. El caso es que para mí Elena Armas es muy fácil de comprender cuando la leo en inglés. Yo creo que es debido a eso, a que al ser española no tiene palabras muy difíciles en su vocabulario literal, o sea, en los vocabularios de sus libros, y las historias son muy divertidas, son muy guays. Si me tuviese que quedar con uno, creo que primero me quedaría con The Spanish Love Deception, porque fue el primero que hizo que me enamorara de esta mujer, y después The Long Game, porque The Long Game ha sido un descubrimiento. Los dos son inicios de biologías, entonces, por así decirlo, o sea, son companions todos. Bueno, estos dos son companions y este con el que va a salir próximamente también. Por lo tanto, no pasa nada si los leéis cualquiera de ellos, porque os puede llamar más la atención uno que otro. Pero mis 2 favoritos son los inicios de las 2 biologías, llamémoslo así, y sin duda yo me quedaría o bien con The Spanish Love Deception, si queréis empezar con lo que empezó la autora, o si queréis pasar a lo que más me ha gustado de ella a nivel literario y nivel de trama y detrás, The Long Game. O sea, os la recomiendo muchísimo. Después de Elena Armas, aquí os enseño mis libros de Lauren Asher de Dreamland Billionaires. Ya los tengo todos. Estoy muy contenta con ello. El caso es que, bueno, también son ediciones diferentes, no pasa nada. Estos serían los siguientes libros de los que os hablaría, y es que Lauren Asher tiene muchísimos libros de muchísimas temáticas, todos dentro de la romántica contemporánea, y estos, además de ser romántica contemporánea, tienen como este tema que es el parque de atracciones, o bueno, la empresa Dreamland, que viene a ser una especie de Disney, y cada uno de ellos sigue a uno de los hermanos. Ya os he hablado bastantes veces de estos libros, pero bueno, ¿por qué os digo de leer estos libros? Primero, tienen mucho spice. Y yo sé que a muchos de nosotros nos gusta leer libros con bastante spice, entonces hay spice en estos. Y segundo, es también un vocabulario muy fácil, interacciones del día a día, y bueno, pues la verdad que a partir del segundo me gustaron más, cada vez más. O sea, estos 2 son los que más me han gustado de toda la trilogía. El primero, bueno, está bien como introducción, pero me faltó algo en los personajes, me faltó personalidad en los personajes. Son otros de los que os recomiendo porque tampoco tienen muchos tecnicismos, sí que hay un poquito más de vocabulario sobre la empresa y demás, pero a nivel comprensión yo creo que se pueden entender perfectamente sin tener un grado en AD, básicamente. Pero bueno, la verdad que son muy divertidos y, lo dicho, mi favorito, el segundo y el tercero. O sea, el primero, bueno, pero porque hay que llegar a los siguientes, vale mucho la pena. De Lauren Asher también tengo Throttled aquí, que es el primer tomo de Dirty Air Series. Lo que pasa es que es técnico de carreras, de Fórmula 1. Por lo tanto, si no estáis muy metidos en el campo de la Fórmula 1, tampoco os lo recomiendo porque tendríais que estar mucho rato mirando el diccionario para entender muchas de las palabras que dicen. Y bueno, a pesar de que es muy guay, o sea, creo que me gusta más, como comienzo de serie, me gusta más Throttled que The Fine Print, pero os lo recomendaría para un nivel un poquito más avanzado ya de lectura, no por la trama, sino por el mundo en el que está escrita la trama. También podría ser uno de los de fácil para empezar, pero con cuidado. O sea, con cuidado en el sentido de que muchos tecnicismos sobre Fórmula 1. Allí ya mis recomendaciones. Dentro de todos estos libros que os estoy enseñando, también os podría recomendar It Happened One Summer, que la verdad que este libro me salvó un verano, la verdad, porque es un libro muy divertido, es un libro también bastante fácil de leer, con algo de temática de barcos y de costa y de pesca,
pero por lo demás es bastante fácil de entender. Nos cuenta la historia de Piper, que es influencer o bueno, famosilla de esto, pero la caga tremendamente en una fiesta ilegal y su padre decide, bueno, padrastro decide mandarla al bar de su padre biológico para que lo esté llevando el bar, o sea, lo gestione y lo remodele y todo esto. Y bueno, pues cuando llega a ese bar se encuentra con Brendan, que es este pescador muy grumpy, muy mosqueado, muy fatal con la vida, que le pone las cosas bastante difíciles a ella y ella se da cuenta, bueno, de que igual su vida como la tenía en Los Ángeles no era lo que más le gustaba y demás. Y la verdad que fue muy guay, muy divertido, me reí muchísimo, me salvó la vida. O sea, yo le tengo muchísimo cariño a este libro y al siguiente que os voy a enseñar. Y además, lo he sacado antes de sacar Twisted Series, porque estos son 2 libros. Entonces, primero se pueden leer independientemente. Este trata de una de las hermanas Bellinger y el segundo trata de la otra. Yo todavía solo he leído el primero, pero este verano caerá el segundo fijo. Y eso, que son independientes y que son 2. Entonces podéis leer uno de ellos, podéis leer el otro. Yo os recomiendo que primero leáis este, claro, porque es el que pasa primero, pero que podéis leerlo y dejar la serie si no queréis leer más y no pasaría absolutamente nada, porque yo lo he hecho y no ha pasado nada. Pero la verdad que es uno que me gusta muchísimo y me gusta lo fluffy que es. Para los que queráis una edición así, la de Avon Books. Esa es la edición que tengo yo y esa es la edición que adoro porque ¡it's so fluffy! El siguiente libro del que os quería hablar es Book Lovers de Emily Henry. Emily Henry está siendo traducida a castellano, así que podéis leerla en castellano, no pasa nada, pero estáis en este vídeo porque queréis leer en inglés, así que yo os recomiendo a Emily Henry en inglés. Tecnicismos sobre libros, creo que muchos de nosotros ya los controlamos, y temáticas sobre libros y sobre amigos, en este caso sobre libros, que también me salvaron muchísimo el año en que lo leí también pues justo antes de leer It Happened One Summer y tengo que decir que era mi peor momento en mi vida, yo creo, y consciente al menos, y me salvó muchísimo. Entonces, bueno, pues todo esto serían post-its que no puse, no sé si los podréis estar viendo, pero todo eso eran post-its que no pude poner porque no tenía post-its y me encantó. Y además estos sí, de Emily Henry, son todos individuales, entonces se puede leer cada uno por solo y no pasaría absolutamente nada. Yo este verano pretendo leer Beach Read, que es otro de los libros más famosos de la autora, y me gustaría tener Happy Place y además va a salir pronto Funny Story, que también me gustaría tenerlo porque la verdad que me gustó mucho la experiencia de leer Book Lovers. Y por último, en este vídeo introductorio también os quería hablar de Twisted Series. También está siendo publicado en castellano, así que bueno, pues para los que queráis leerlo en castellano ya está. Pero yo lo he leído en inglés y me parece que son bastante fáciles de entender y de leer y de engancharte. Por lo mismo, básicamente nos cuentan todo historias contemporáneas con vocabulario bastante simple, algunos más que otros, pero bueno, el caso es que son bastante fáciles de entender, bastante adictivos, sobre todo a partir de aquí, el primero, o sea, mira, porque es necesario. Igual que con The Fine Print, o sea, porque son primeros libros y normalmente si quieres continuar las series y las sagas y tal, tienes que leer el primero, pero este es peor, o sea, creo que fue el peor libro que leí el año pasado. No el peor, pero estuvo en el top 3. O sea, ¿qué forma de tener personajes superficiales y que no maduran, no crecen, no cambian durante la historia, no... En fin, bueno, Twisted Love aparte, ¿vale? Twisted Game nos cuenta la historia de Bridget, que es una princesa de un reino europeo y bueno, pues básicamente tiene que cambiar de guardaespaldas porque su guardaespaldas de toda la vida va a ser padre, entonces bueno, pues tiene que coger la baja y tal y cambia de segurata, iba a decir, de guardaespaldas. Y bueno, cambia a Rhys Larsen, que madre mía, no he superado al Rhys Larsen, lo siento mucho, en este, o sea, Rhys Larsen, princesa y guardaespaldas, en este caso es enemigos a amantes, por así decirlo, ya que nos cuenta la historia de Jules, que es la mejor amiga de Ava. Dentro del grupo de amigas yo creo que es la más cercana a Ava,
por lo menos es como nos la pintan en este libro, y de Josh, que es el hermano de Ava, se odian a muerte, pero empiezan a quedar para... Entonces, bueno, pues cada quedada va haciendo que empiecen a tener más sentimientos y más sentimientos, pero no va solo de eso, sino que detrás tenemos una historia en la que ella está involucrada por un cuadro, que además el cuadro lo tiene él. Entonces, bueno, pues no va solo de cómo se odian y acaban juntos, sino que detrás tenemos una trama con un robo de un cuadro y de identidades secretas y demás, que estuvo muy guay. Y este yo creo que sería igual un poco el más difícil de entender, sin ser difícil para nada, a mi nivel, como siempre. O sea, yo sé que el que acaba de aprender inglés va a ser difícil, pero bueno, para mi nivel fue bastante fácil de comprender, por lo tanto yo creo que es factible leerlo. Siempre estos vídeos me hacen dudar muchísimo porque, lo digo, yo tengo un buen nivel de inglés y me pedís a mí que os recomiende libros y, o sea, para mí es difícil recomendar porque siempre me da la sensación de que os voy a recomendar libros que para mí han sido fáciles y que no tienen por qué ser fáciles para todo el mundo. Entonces, la verdad que es muy difícil para mí hacer este vídeo, pero bueno, terminemos con el vídeo. El último libro es Twisted Lies y ya nos cuenta la historia de la última amiga, que es Estela. Ella es influencer y bueno, pues se topa con un caso con un acosador y acaba recurriendo a Christian Harper, que es, aparte de del dueño del piso en el que vive ella, es un CEO de una empresa de seguridad y bueno, pues juntos van a intentar solucionar todo este problema que está teniendo ella con el acosador, intentar descubrir quién es y demás. La verdad que son libros que primero pueden asustar un poco porque el último ya es gordito, o sea, el último no sé si son 600 páginas casi. Entonces, bueno, pues pueden ir asustando un poquito por el grosor que tienen y porque encima son 4. Entonces, por eso yo os recomiendo, bueno, os he recomendado primero los de Elena Armas, que son independientes todos ellos. Después os he recomendado los de Laura Nasher porque son companions, o sea, son todos como la misma historia, pero desde puntos de vista distintos de los distintos hermanos. Y la verdad que a mí me gustó mucho. Y luego también os he recomendado otros que se pueden leer independientemente, a pesar de que pues It Happened One Summer es de una biología y demás, pero bueno, ahí están también. Pero quería terminar con este porque si queréis un poquito más de reto, yo creo que empezar con una saga como esta puede ser un poquito más de reto, ya que va aumentando muchísimo el grosor de los libros a medida que va avanzando la saga. Bueno, boquitas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas recomendaciones de libros para empezar en inglés. Como un último pro tip, os diría que si pudieseis leer en inglés en un Kindle o en un ebook o lo que sea, si pudieseis, no hace falta comprárselo para leer, porque yo he leído todos estos libros que veis aquí, muchos de ellos los he leído en físico y no ha pasado nada, pero si pretendéis leer en inglés ya más de seguido, yo os recomendaría leer en un libro electrónico porque al tener el diccionario integrado es mucho más fácil encontrar las palabras que no vais entendiendo sobre la marcha y continuar con la lectura mucho más ágilmente que cuando tienes que pararte, coger el móvil, buscar la palabra y tal. Pero no es imposible leerlo en físico, ya os lo digo yo. O sea, yo estos libros los he leído en físico todos y he ido intercalando, pero casi todos los he leído en físico. Entonces, bueno, no os preocupéis que será solo un pro tip para los que podáis, porque ya tenéis uno o porque pretendéis seguir leyendo siempre en inglés o por lo que sea. El caso es, buquitas, que si os ha gustado este vídeo, dadle a like para que yo sepa que os gusta este y pueda seguir haciendo la serie. Los siguientes vídeos pueden ser sobre los libros que yo he ido leyendo, libros que están traducidos, libros que no están traducidos, cuáles son mis libros más esperados en inglés, que ya os he hablado de ellos, pero bueno, he ido leyendo algunos de ellos. Libros que tengo en el Kindle, por ejemplo, también podría ser otra historia para empezar a hablar, o mis libros de fantasía en inglés, cuáles he leído, cuáles no. También podrían ser distintas temáticas que podemos ir hablando aquí en el canal sobre los libros que tengo yo en inglés y de los cuales ya he leído. Pero bueno, ponedme en comentarios si queréis que esta serie continúe. Yo la continuaré en función de vuestro feedback y nada mejor que comentarios y likes. Eso es lo que más ayuda a este canal y lo que más ayuda a que las series y las temáticas continúen. Como siempre, tenéis mis redes sociales en la cajita de la descripción, que tengo de todo y suelo publicar que voy leyendo por allí.
podéis seguirme por esos lares. Ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya, un par de vídeos por si no os habéis visto y queréis seguir un ratito más por el canal. Acordaos de darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. De todas maneras, los miércoles y los domingos a las 8 horas española. Nos vemos por aquí. Yo ahora me despido de vosotros, pero nos vemos en el siguiente. ¡Agur!